En estos momentos estamos en contacto telefónico con un gran economista, él es director de la Fundación Libertad y Progreso, ¿sí? Me estoy refiriendo a Agustín Echevarne. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda y feliz Día de la Patria. Feliz día, un gustazo charlar contigo. Igualmente, Agustín. Muchas gracias por aceptar la invitación como lo haces habitualmente. Bueno, en primer término quiero consultarte tu impresión y a su vez quiero pedirte tu análisis en torno a lo que implicó la locución, ¿sí? El discurso de Javier Milei, el presidente de la Nación, hoy a la noche, hoy a las 0, en la madrugada del día de hoy, 9 de julio, allí en Tucumán, celebrando la rúbrica del Pacto de Mayo. Bueno, yo creo que él está mostrando que lo que él está haciendo no es un gobierno de transición, sino que es un gobierno de transformación. Es un gobierno que va a ser creo yo, una bisagra en la historia, ¿no? Y lo está marcando con todas las letras, y es volver a lo que la Argentina debió haber sido, es decir, volver al curso natural de lo que hubiera sido la Argentina si hubiese mantenido las pautas justamente de nuestros padres fundadores. Aprovechando que es 9 de julio, hay que recordar que en 1810, la gente que se reunió para hacer la independencia, después en el 16 y demás, lo que pensaban, lo que tenían en la cabeza, eran las ideas de la libertad. Uh-huh. Y esas ideas de la libertad son las que están plasmadas en ese pacto, en esos 10 puntos, ¿no? Es volver a tener un país libre, donde la propiedad privada sea respetada, donde el Estado no sea gigantesco y aplaste a los individuos, sino que tenga un nivel mucho más pequeño y efectivo, y que preste buenos servicios públicos, pero que no se meta donde no se tiene que meter. Claro, exacto. Entonces me parece que ha marcado muy bien el camino, y metió 2 goles en los últimos 15 días, porque logró la aprobación de la ley Bases. Está bien, más delgada de lo que era originalmente, por supuesto, no es un tercio de lo que era originalmente, pero recordemos que tiene 7 senadores sobre 72 y tiene 38 diputados sobre 257. Uh-huh. Es decir, que logró, de alguna manera, que a algunos les podrá gustar más, menos o lo que fuere, pero logró a través de las conversaciones y negociaciones, logró la aprobación de la ley. Y esto es el segundo paso después, en realidad, del DNU 70, que es el primer hecho de desregulación significativa de los últimos 20 años. Entonces empieza un camino que yo creo que va a marcar un destino completamente diferente a lo que fueron los últimos 100 años. De hecho, por ejemplo, Elon Musk dijo el otro día en un evento que organizamos en Buenos Aires. Claro, Zoom, sí, ¿no? Pero sí. Tuvo su papel muy interesante. Le preguntaron ¿qué consejo le daría a Javier Milei? Y la respuesta de Elon fue: bueno, yo por todo lo que leo, y Elon Musk se pasa el día leyendo, estudiando y pensando, por todo lo que leo, lo que está haciendo Javier Milei es lo correcto, es lo que hay que hacer. Entonces mi consejo es para los argentinos: déjenlo a Javier Milei hacer lo que él quiera hacer, y Argentina va a tener el periodo de prosperidad más grande de los últimos 100 años. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, hablando de goles, me parece que otro gol, y parafraseándote, de Javier Milei, tuvo que ver con la designación de Sturzenegger y crear un ministerio de verdad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el de desregulación y transformación del Estado. Exactamente, y si mirás las tareas que están encomendadas a ese ministerio, sí, es espectacular. Sí. O sea, si hace la mitad de las cosas que están puestas allí, el Estado argentino va a ser otra cosa, va a ser algo mucho mejor. Y además va a destrabar una cantidad de cosas, porque lo que ha hecho en estos últimos 3 años, porque hace 3 años que viene trabajando en estudiar este tema, lo que ha hecho fue analizar las leyes argentinas, las últimas 3.000 leyes que se hicieron en Argentina, y ver todas las cosas donde hay prebendas ocultas, donde hay gente que está sacando dinero del Estado gracias a una norma. Y eso significa un costo para el resto de los argentinos. Entonces ahí tenés una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, por una norma que te prohíbe vender una vacuna contra la aftosa que no tenga, que no combata 5 cepas, de las cuales 3 ya no existen, y por lo tanto en el mundo ya no se producen ese tipo de vacunas, estás obligado a comprar al único que produce
una vacuna con esas 5 cepas, de las cuales 3 no existen. Pero claro, como es el único proveedor, te la vende al doble del precio. El cálculo que hizo Sturzenegger es que eso nos costó $2.000 millones adicionales que pagamos los argentinos, porque finalmente lo pagás cuando compras el kilo de carne en el supermercado. Por supuesto. Y así como ese, hay miles y miles y miles de normas y pequeños y grandes hurtos, ¿no? Todo el esquema de Tierra del Fuego, hay cantidad de cosas que son miles y miles de millones de dólares de sobrecosto de la Argentina. ¿Le puedes comentar, perdóname que te interrumpa, por favor, perdóname, Agustín, sí. Es interesantísimo lo de Tierra del Fuego, y no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo conoce las consecuencias de lo que acontece en Tierra del Fuego. ¿Vos lo podés destacar, por favor? Sí, claro, por ejemplo, estamos obligados, como ponen aranceles muy altos a las computadoras, a los teléfonos. Habíamos logrado en la época de Macri bajar a 0 las tarifas de las computadoras. Para hacer una idea del impacto que tiene, cuando en la época de Macri lo convencimos al gobierno y nos ayudó, por supuesto, el que era secretario de Comercio, que era Miguel Brown, y bajamos a 0 las tarifas de las computadoras, en los siguientes 12 meses aumentaron 47% las ventas de computadoras. Lo que eso significa para un país es inmenso, porque hoy son los hombres más las máquinas. Ya no somos los hombres solos, somos hombres y máquinas. Y si aumentás 47% las computadoras, imagínate lo que significa para el país. Bueno, hoy tenemos computadoras de nuevo mucho más caras porque volvieron a poner los aranceles. Y lo mismo pasa con el celular. Los celulares es el instrumento más potente que tiene cualquier persona, y por suerte hoy están al alcance de prácticamente todos los argentinos. Un celular tiene la potencia de tener todo el conocimiento de la humanidad. Después está en cada uno si lo quiere usar o no, pero están todos los mejores libros, están los mejores maestros a la distancia de un clic, casi todo está gratis, hay muchísimas cosas gratis. Tal vez no tenés el último libro gratis, pero tenés millones de clásicos gratis, y tenés acceso a resúmenes y demás. El GPT Chat te resume cualquier libro. Sí. ¿No? Entonces tenés acceso a la inteligencia artificial gratis. Es impresionante el poder que tiene un celular. Bueno, todo eso es mucho más caro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que, o mejor dicho, los incentivos están creados para que solamente los puedan producir los que están en Tierra del Fuego. De modo que llegan los celulares desarmados a la Argentina, que sería más barato que lleguen armados, porque los tienen que desarmar prácticamente. Exacto. Para volverlos armados. Sí. Los llevan por camión al sur, además con Moyano en el medio, que te aumenta el costo de la logística, y luego vuelven a repartirse por todo el país. Ese sobrecosto hace que los celulares cuesten el doble de lo que tienen que costar, además de los impuestos y todo lo demás. Con lo cual, lo que tenés finalmente es que la Argentina es mucho más cara de lo necesario. Por eso es que yo siempre digo, cuando te hablan del retraso cambiario, en realidad hay dos maneras de mirarlo. Una es, bueno, devaluamos, eso significa bajamos los salarios, y entonces las empresas vuelven a ser, entre comillas, competitivas. Competitivas, sí. Pero en realidad, si no devaluamos y en cambio hiciéramos las reformas, la Argentina sería verdaderamente competitiva, porque entonces podríamos pagar altos salarios. Bueno, eso apunta Milei y Caputo también cuando dicen que no es una cuestión de dólar atrasado. Bueno, claro, el problema es una carrera de qué tan rápido pueden hacer las reformas estructurales. Claro, por supuesto. Vos tenés que, por un lado, bajar los gastos para poder bajar los impuestos. Ahora, por ejemplo, eliminaron el impuesto a la transferencia de vivienda, que es el 1,5%. Entonces ya hoy, al comprar la vivienda tenés un 1,5% menos de costo, que antes se lo llevaba el Estado. Uh-huh. Bueno, pero todavía tenés 156 impuestos adicionales, de los cuales el 90% de los impuestos recaudan el 10% de la recaudación. Sí. Yo eliminaría esos 90 impuestos de un saco, esos 100 y pico de impuestos de un saque, pero el gobierno prefiere primero tener suficiente superávit fiscal para no tener esa brecha o ese gap durante unos trimestres, donde si bajas hoy los impuestos te bajan la recaudación. Después va a aumentar la recaudación, porque va a aumentar la actividad económica. Y yo haría esa apuesta, pero en el gobierno están siendo más cautos
y prefieren mantener muy, muy sólido el superávit fiscal. Agustín, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Muy bien, ¿cómo estás? Un placer. Bien. Anoche, después de la firma del pacto, el presidente se dedicó a responder algunas preguntas vía ex. Una de las preguntas fue, si está la posibilidad que en los próximos 90 días, ¿no? El levantamiento del cepo. ¿Vos creés que puede pasar que en 90 días se pueda dar las condiciones como para que el cepo ya se levante? Bueno, ojalá que sí. Yo no lo sé porque me parece que lo que está pensando el ministro Caputo es lo siguiente. Él dice, primero quiero eliminar todas las causas de la inflación. Las causas de la inflación es la emisión monetaria. Sin duda. La emisión monetaria tiene varias Sí. fuentes. Una primera fuente era el déficit fiscal, eso lo bajó a cero. Una segunda fuente era lo que tenías que pagar intereses por la deuda remunerada que tiene el Banco Central. Que pasó al Tesoro. Y pasó una parte al Tesoro, una parte se redujo, una parte se pagó, pero digamos con emisión monetaria, pero lo que tenés es que se redujo fuertemente y se bajó las tasas de interés. Eso te diría que avanzó bastante, o casi todo, pero le falta todavía un pucho. Lo que todavía le queda es, después hay una tercera forma de emisión monetaria que es por compra de dólares. Como tenías menos 12.000 millones, porque estabas 12.000 millones abajo, la recompra de las reservas con emisión monetaria, eso provocó también una emisión en este primer semestre. Y todavía ahí te faltan como 10.000 millones de dólares adicionales para estar tranquilo. Con lo cual todavía falta una fase. Y tenés un cuarto tema, que son los famosos puts, ¿no? Que le dio a los bancos para que compren la deuda del Estado. Entonces ahí tenés todavía eso que tienen que terminar de solucionar. En 6 meses avanzaron mucho, pero todavía yo creo que le falta un tercio del camino para llegar allí, y no sé a qué velocidad lo van a lograr, porque también es cierto que hay una cierta tensión cambiaria, que has visto que el tipo de cambio ha subido en estos días, después baja un poquitito. Sí, pero tiene que ver con los aguinaldos fundamentalmente, ¿no es cierto? La gente se está volcando al dólar porque tenés que, hoy por hoy no es conveniente tener tu dinero en plazo fijo, pues, fundamentalmente para resguardarse de una inflación que gracias a Dios cada vez es menor. Sí, en parte es eso, pero también en parte es que los que tienen dólares, que por ejemplo el campo no ha liquidado lo que podría haber liquidado, claro, se quedaron con dólares porque están especulando con la posibilidad. Ojo que para mí especular no es una mala palabra. No. Todos especulamos, vivimos especulando. Vos vas a un kiosco a comprar un alfajor, ¿no es cierto? Y te sale 1.500 pesos. Y uno de idénticas características que también te gusta, sale 1.300, compras el de 1.300. Eso se llama especulación. Para quienes piensan que es una mala palabra. Y el kiosquero, el que tiene un kiosco que te tiene que vender, tiene que pensar cuánto va a ser la inflación, a qué precio voy a reponer mi mercadería, a qué precio puedo poner, y está especulando en función de lo que cree que va a ocurrir, que no sabe qué es lo que va a ocurrir, pero en función de lo que crees que va a ocurrir, en función de eso tenés que poner un precio, y si te equivocas perdés plata. Sí, ¿no? Y si le pones demasiado caro, te vendes menos, o sea que también perdés plata. Entonces tenés que estar mirando en qué punto te conviene estar, donde puedas ganar plata con el menor riesgo. Te estás administrando riesgos. Y eso es especular, o sea que eso es así. Pero el campo entonces dice, ¿qué pasa? Que obviamente la inflación fue más alta que la devaluación de 2% mensual. Claro, el clearing peg. Entonces ¿qué pasa ahí? Y entonces ahí empieza a haber algunos economistas que te hablan del retraso cambiario. Y entonces empiezan a decir, bueno, si hay retraso cambiario van a devaluar. Si van a devaluar me conviene quedarme con el cereal y no venderlo. Y bueno, esas son las tensiones que estás teniendo en este momento. Otros pensamos que tal vez podía ser un cambio del blend. Recuerden que los exportadores pueden liquidar 80% dólar oficial, 20% por dólar contado con liquidación. Si te ponías 60-40, te convenía esperar a que lo hagan y después de eso liquidar. Y como no tocaron el tipo de cambio, yo creo que sí que lo iban a hacer, la verdad es que si yo tenía que especular hubiera creído que eso también iba a pasar y no pasó. Entonces, todas esas cosas que conforman el mercado, que son todas las decisiones de todas las personas, te muestran esta situación actual, que es un poco todavía confusa. Ahora, yo creo que hay que mirar entre la confusión táctica de corto plazo y estas tensiones de corto plazo con las reformas profundas que está haciendo la Argentina.
Que eso es lo que va a cambiar a Argentina a largo plazo. Sí, hay un punto que me parece muy interesante, y la consulta es la siguiente. El punto que me parece sumamente importante tiene que ver con el RIGI, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, eso va a traer infinidad de inversiones, insisto, estoy seguro que eso va a acontecer. Ahora, esas inversiones pueden llegar habiendo cepo, existiendo este tipo de restricción. Bueno, lo interesante del RIGI es que elimina el cepo para las grandes inversiones. O sea, el cepo sigue quedando para el resto, pero no para las nuevas inversiones grandes de más de 200 millones de Para dólares. que es un dato que no tenía y Claro, no me lo comentó ningún economista. A ver, vamos de nuevo. Pero es que ese es un dato importante. Claro que es importantísimo. La idea es que los que inviertan en Argentina para las grandes inversiones en minería, en petróleo, en energía, o que puede ser también en inteligencia artificial, economía del conocimiento y demás, pero que tienen que ser grandes inversiones, puede ser que venga Elon Musk a poner algo importante, o incluso Apple o Google o lo que fuere. Bueno, esos ya van a tener menores impuestos, una regla estable por los próximos 30 años, y que también por 30 años no le van a poder poner cepo. Es decir, que la persona que invierte, ¿para qué invertís en un país? Obviamente para tener ganancias. Sí, lógico. Pero si te prohíben llevarte las ganancias, a ese país no vas a invertir. Entonces, por lo tanto, para que vengan las inversiones, le tenías que asegurar que van a poderse llevar sus ganancias. Y como vos tenés un margen de una inversión que como mínimo tenés 2 años de poner plata, y recién después vas a empezar a llevártelo el dinero, ya te aseguran que vas a poder llevártelo. Y eso es lo que va a permitir que empiecen ya algunas ya están empezando, pero el número de inversiones tiene que crecer muy significativamente, ¿no? Porque si tomamos la cordillera de los Andes, bueno, te digo, es la misma cordillera que Chile. Y los chilenos, claro, y Chile exporta 60.000 millones de dólares por año, y nosotros exportamos 3.000 millones de dólares por año por los mismos minerales. O sea, ellos explotan los minerales y nosotros no, porque tenemos una idea de cómo vamos a dejar que se lleven los minerales. No, bueno, un anacronismo total y absoluto, ¿no? Sí, porque además no se comprende el tema, porque a veces, incluso ahora el RIGI aumentó las regalías al 5% en vez del 3%, pero el 5% o el 3% no es lo que define el negocio. El negocio lo que te lo define es que se haga la minería, porque hacer la minería implica, por ejemplo, una mina de cobre, implica que por lo pronto, durante 2 o 3 años, construís la ciudad. Construir la ciudad, ya empiezan a ganar plata todas las pymes que construyen la ciudad. Por supuesto. Vas a contratar un montón de pymes, vas a construir las casas, vas a construir las escuelas, los caminos, los túneles de las minas, los ferrocarriles internos y los ferrocarriles externos, es decir, los puentes, cantidad de cosas que construís y que eso queda para siempre. Y además las escuelas y le vas a pagar los sueldos a toda la población durante 25 o 30 años, que van a ser sueldos el doble o el triple que del resto del país. Entonces imagínate, tenés una ciudad que te paga muy buenos sueldos durante 30 años, ya eso no es que no te llevaste todo, no, dejaste una ciudad y le pagaste los sueldos durante 30 años, pero además le pagaste la educación a los chicos, o sea que en 30 años esos chicos van a tener una cabeza que van a poder hacer otras empresas, economía del conocimiento o lo que fuere. Es decir que los impuestos que además todas esas personas y todo ese movimiento de dinero y demás paga impuestos, o sea que el Estado también se lleva su tajada. Exactamente. O sea que después después de eso, tenés cuánto se lleva la provincia en regalías. Entonces, si te das cuenta, no es lo importante las regalías, lo importante es todo lo demás, que eso es lo que no se encuentra. ¿Cómo derrama? ¿No? Después se llevaron el mineral, si no, ¿para qué van a hacer todo? Pero por supuesto, lógico. Ahora, el derrame que va a ocasionar en las pymes, todo lo vinculado con las inversiones a través del RIGI, va a ser fenomenal. Pero sin duda, por ejemplo, me contaba una persona la otra vez que vino a pedir un asesoramiento, y me dijeron, no, el asesoramiento era muy caro y era una empresa de catering. Claro, lo que después le dijo es que era una empresa de catering de las mineras y tenía de clientes a 10.000 personas que te alimentaba todos los días. Entonces, o sea, las pymes pueden crecer y terminar siendo grandes, ¿sí? Porque todo ese movimiento, por eso hay que comprender lo que significa la economía. La economía es todo el movimiento, y todo ese movimiento es fundamental. Y además si lo hacen unas cuantas empresas al mismo tiempo, y tenemos por ejemplo 3 proyectos
de cobre que se podrían hacer, cada uno es de 10.000 millones de dólares, solamente en cobre. Pero si le agregás la plata, el zinc, el oro, el litio, el vaca muerta y todo lo demás, imagínate que toda esa construcción, estás construyendo 6, 7 ciudades al mismo tiempo, el dinamismo que eso le pone a la economía. Y además aumenta los salarios del resto de la economía. Colosal. Porque vas a tener una cantidad de gente que va a decir, no, yo me voy a hacer minería porque voy a cobrar 3 veces más de lo que cobran el resto del país, o se va a aumentar el salario promedio. Todo eso además aportan impuestos, o sea que vas a permitir bajar las alícuotas impositivas porque la torta es más grande. Lo que no se han dado cuenta o no han querido hacerlo durante todos estos años es que acá no hay que aumentar las alícuotas impositivas y crear permanentemente nuevos impuestos. Lo que hay que hacer es tener impuestos más bajos y una torta más grande. Claro, exactamente. Ahora va a haber, ya se está estudiando un RIGI para las pymes. Bueno, eso es fundamental. O sea, yo creo que tiene que estar claro que no se han animado todavía porque es más fácil decir, agrando la torta antes de bajar los impuestos. Yo capaz que soy de la idea de que me animo y bajo los impuestos y que sea lo que Dios quiera, porque sé que después vas a pasar la mañana, pero después va a empezar a crecer la economía de una manera espectacular. Pero probablemente con más prudencia, el gobierno lo que ha decidido es tener asegurado el superávit fiscal. Entonces, a medida que crezca la torta, van a empezar a bajar impuestos. Pero ya empezaron con un pequeño impuesto, pero en realidad tienen que bajar muchísimos más impuestos. Y lo que va a hacer es que durante estos 4 años, creo que al final del cuarto año, la Argentina va a tener menos impuestos, un Estado mucho más pequeño y una economía en crecimiento y mucho más desregulada. Los siguientes 4 años, si es reelegido el presidente Milei, va a continuar bajando impuestos y va a continuar desregulando, porque él tiene muy claro que lo que quiere es un Estado mucho más chico que el actual. Y eso es lo que mostró en el pacto, cuando dice bajar el gasto público al 25%. Entonces empezás en el 40 y pico, ponerle que le bajes 8 o 10 puntos en el primer gobierno y después vas a tener que seguir en la misma senda. Lo que pasa es que la segunda parte va a ser mucho más fácil, porque ya va a estar la economía creciendo al 5 o 6 o 7% anual. Entonces ahí podés, con el crecimiento natural de la recaudación que se da por el crecimiento de la economía, en lugar de regalar la plata, que es lo que hizo Kirchner, por ejemplo, Néstor Kirchner, que tuvo muchísimos recursos fiscales, ¿sí? Porque se triplicó el precio de la soja en esa época. Qué viento de cola, Dios mío. Viento de cola infernal, pero en lugar de darle esa plata a la gente, que se la queden los campos, y hubiesen hecho un montón de empresas de cualquier cantidad de temas diferentes, porque hubieran sido millonarios la gente del campo y los pueblos de todo el interior del país hubieran sido pujantes y no tenían que estar dependiendo de planes sociales, se dedicó a regalar planes sociales. Entonces, dilapidó el dinero. Y eso fue criminal. Y empezó Néstor Kirchner. Y fue criminal en todo el sentido de la palabra, porque primero regalaron, por ejemplo, pensiones por invalidez. Kirchner la multiplicó por 3. Sí, totalmente, como si hubiese habido, no sé, una guerra, como si hubiesen tirado una bomba atómica. Exacto, y Néstor Kirchner la multiplicó por 3, pero cuando llegó Cristina aumentó eso a 14 veces las originales, después Macri las bajó apenas un chiquitito, y después Alberto Fernández aumentó a 16 veces la cantidad de pensiones por invalidez que teníamos hace 20 años atrás. No, ni hablar del sistema previsional, lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no es cierto? Pero fíjate la criminalidad que eso implica, porque vos no solo estás robando al que produjo y le estás sacando la posibilidad del ahorro y la inversión y crear nuevas empresas y agrandar la torta, sino que si vos mirás el otro lado, a quienes les diste el dinero, primero los corrompiste, pues saben que están recibiendo algo que no les corresponde, no son inválidos, están recibiendo pensiones por invalidez sin ser inválidos. Pero además, no pueden trabajar, porque si trabajan pierden la pensión por invalidez, porque automáticamente se demuestra que podían trabajar. Exacto. Entonces les robás la posibilidad de mejorar. Es tremendo. Les robás la dignidad de trabajar. Le robás la dignidad de llevarle vos la plata a tus hijos, pero porque de tu trabajo y no de que te diera una pensión por invalidez. Y además le robás la libertad, porque si un intendente te dio eso, ¿cómo haces para no votarlo?
Por supuesto. Ahora también generás vagos. Por supuesto, y claramente, y además está demostrado, hay un señor que se llama Calvin Helling, que hizo un informe sobre lo que ocurre en 4 países, en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, a las personas que le das ese tipo de pensiones y dejan de trabajar. Las personas que dejan de trabajar y viven de esas pensiones sociales tienen el doble de accidentes de auto, el doble de suicidios, 5 veces más tasa de alcoholismo y de adicciones a narcóticos. Es decir, porque les perdieron su propósito de vida. Al perder su propósito de vida, en general aumenta el estrés y aumenta la depresión de esa gente, y no sabe bien qué hacer y qué estar todo el día. En la casa no lo quieren porque es un vago, entonces tampoco los hijos no lo respetan, entonces es un desastre. Destrozan las familias. Es decir, lo que han hecho es criminal, y estás hablando de millones de personas, de millones de familias de la Argentina que han destruido de esa manera. Y después la fueron diseminando por todo el país. Y vas viendo que en las ciudades del interior genera una especie de conurbano, donde además les regalan después viviendas y cosas por el estilo. Entonces generan una injusticia fenomenal, donde una persona labura toda su vida y no tiene vivienda, y otro que es un vago le dieron la vivienda. Ahora, es todo una basura. Sí, es una basura, sin lugar a dudas. Lo que hicieron es tremendo y va a cambiar para bien, gracias a Dios. Yo creo que sí. Que no te quepa la menor duda. Que no te quepa la menor duda. Ahora, la última, Agustín, y te agradecemos mucho este espacio que nos das. Vos fíjate qué interesante. A mí me da la impresión que lo que te voy a comentar ahora tiene un disparador, y el mismo es el Pacto de Mayo. A ver cuál es tu impresión. Vos fíjate que las operaciones en Wall Street, ¿sí?, en torno a los bonos argentinos, han rebotado. ¿No es cierto? Los bonos argentinos en Wall Street rebotaron. Y por otra parte tenés que cayó el riesgo país por debajo de los 1.400 puntos. Bueno, yo creo que sí, porque lo está mostrando, lo que es interesante que está mostrando, es, fíjate que dentro de las provincias, fueron 18 gobernadores a firmar el pacto, sí, sobre 24. Sí. Entonces ya ahí tenés que no es el presidente solo, porque si era el presidente contra todo el mundo, vos decís, esto no funciona. Y es así, no puede el presidente solo contra todos. No, totalmente. Pero el hecho de que se empiezan a sumar es porque, por ejemplo, las 7 provincias mineras, la mayoría está de acuerdo en que ahora es una oportunidad. Y de hecho se empiezan a pelear por las inversiones, que es fascinante, porque ahora quieren todos tener, los que tienen posibilidad de tener, por ejemplo, el puerto de aguas profundas, quieren que sea en su provincia. Entonces tienen que apurar a hacer las cosas bien, porque si no la hace la provincia del lado. Y lo mismo va a pasar con las inversiones del cobre, porque tenés en varias provincias. Entonces vos decís, bueno, la provincia que mejor ponga las condiciones es la que va a recibir primero las inversiones. Entonces empieza una competencia por lo positivo. Después va a venir una competencia por bajar impuestos, porque van a venir las grandes empresas, por ejemplo Apple, Google o Elon Musk, o el que fuera, y le va a decir, bueno, pero bajen menos impuestos, yo no quiero que me cobres tasas extras, que me cobres ingresos brutos y cantidad de cosas que ponen las provincias. No, fíjame cosas razonables, porque en el resto del mundo a mí me fijan cosas razonables. Entonces, por ejemplo, Irlanda le bajó los impuestos y consiguió que vaya Intel. Y después de eso logró que vayan un montón de empresas. Y finalmente Irlanda, con impuestos mucho más bajos que el resto de Europa, logró ser el país que más rápido creció y hoy es más rica que Estados Unidos. Y era más pobre que Argentina hace 40 años. Exactamente. Bien, te agradecemos mucho, Agustín. Te agradecemos infinitamente este contacto. Un gustazo enorme. Abrazo enorme, abrazo grande. Bien, lo acabas de escuchar al director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Agustín Echevarne. 50